Tifón. Tifón no era un monstruo más del panteón griego. Era el motivo por el que los dioses huyeron. Cuando emergió de las profundidades de la tierra, hijo de Gea y Tártaro, la reacción del Olimpo no fue prepararse para la batalla, sino desaparecer. Zeus, Ares, Apolo, Hermes, Afrodita y el resto de los inmortales abandonaron el monte sagrado disfrazados de animales y se refugiaron en Egipto. Solo Zeus y Atenea se negaron a correr. Su forma desafiaba cualquier escala conocida. Su cabeza rozaba las estrellas, sus brazos se extendían desde el extremo oriental hasta el extremo occidental del mundo conocido, y de sus hombros brotaban 100 cabezas de serpiente que emitían simultáneamente todos los sonidos del reino animal: rugidos de leones, ladridos de perros, silbidos de serpientes y gritos humanos mezclados en un caos sonoro imposible. Cuando Zeus finalmente decidió enfrentarlo, Tifón lo atacó con una ferocidad que el dios del trueno no había experimentado nunca, y en un momento decisivo le arrancó los tendones de las manos y los pies, dejando al padre de los dioses literalmente paralizado en el suelo e indefenso por primera vez en su existencia. Fue solo gracias a la intervención de Hermes y Pan, que recuperaron los tendones robados, que Zeus pudo levantarse y continuar. Según Apolodoro en su biblioteca mitológica, la batalla final fue tan devastadora que el paisaje mediterráneo quedó marcado para siempre. Zeus arrojó el monte Etna sobre Tifón y lo aplastó debajo. Las erupciones volcánicas del Etna, esa montaña de más de 300 metros que sigue activa hoy en Sicilia, son, según el mito, el aliento y la rabia de Tifón todavía ardiendo bajo la roca. No murió. Sigue ahí, simplemente está aplastado. Apophis. Apophis no fue creado. Simplemente existía antes de que existiera todo lo demás. Una serpiente de dimensiones imposibles que encarnaba el caos puro, anterior a cualquier concepto de orden. En la cosmología egipcia, Ra viajaba cada noche a través del inframundo en su barca solar. Y cada noche, sin excepción, Apophis lo atacaba intentando devorar el sol y sumir el mundo en oscuridad permanente. Cada amanecer era Ra sobreviviendo otro ataque. No una victoria final, solo una más. El nivel de terror que Apophis generaba se mide mejor en los rituales que en los mitos. Los sacerdotes realizaban diariamente el ritual para repeler Apophis, que incluía escupir sobre una efigie de la serpiente, pisotearla, quemarla y apalearla con varas mientras recitaban conjuros. El papiro Bremner Rint, datado aproximadamente en el 360, pero que preserva tradiciones mucho más antiguas, contiene el libro para apagar a Apophis con instrucciones detalladas de estos procedimientos. Si los sacerdotes no los ejecutaban, la teología egipcia era clara: el sol no saldría. Seth era el combatiente principal durante el viaje nocturno de Ra, defendiendo la barca solar desde la proa. Pero incluso Seth no podía matar a Apophis definitivamente. Lo rechazaba esa noche, volvía a la siguiente. Los eclipses solares eran los momentos en que Apophis ganaba brevemente, en que sus fauces cerraban sobre el disco solar durante minutos aterradores antes de que los rituales forzaran su retirada. Lo que hace a Apophis diferente de cualquier criatura en cualquier mitología es esta característica única. Era eterno e indestructible por naturaleza. No porque tuviera armadura o poder especial, sino porque era anterior al orden mismo. No podías matarlo más de lo que puedes matar el caos. Jormungandr. Jormungandr nació de Loki y la giganta Angerboda, y cuando Odín conoció la profecía sobre los hijos de Loki, tomó una decisión que parecía razonable. Agarró a la serpiente recién nacida y la arrojó al océano que rodea Midgard. El plan era deshacerse del problema. Lo que ocurrió fue que Jormungandr creció en las profundidades del mar hasta rodear completamente el mundo mortal y morder su propia cola, sosteniéndolo unido. Odín, al intentar eliminar la amenaza, había creado la estructura que mantenía el mundo en su lugar. La Edda en prosa de Snorri Sturluson y la Edda poética preservan tanto la historia de la serpiente como su inevitable destino, y en ambas colecciones queda claro que Thor y Jormungandr tienen una enemistad cósmica que no puede resolverse antes del Ragnarök. En el poema Hymiskvida, Thor estuvo a punto de sacar a la serpiente del agua con una caña de pescar, antes de que el gigante Hymir, aterrado por lo que veía emerger del mar, cortara la cuerda. Durante el Ragnarök, Jormungandr saldrá del océano,
y ese solo acto causará que el mar inunde la tierra antes de que la serpiente haya atacado a nadie. Thor la matará con su martillo Mjolnir. Pero el veneno que la serpiente habrá liberado durante la batalla es tan devastador que el dios de la tormenta dará exactamente 9 pasos después de la victoria antes de caer muerto. 9 pasos. El dios más poderoso del panteón nórdico, el que defiende a la humanidad de los gigantes, no sobrevive su mordida ni siquiera después de matarla. Fenrir. Los dioses nórdicos cometieron el mismo error con Fenrir que Odín había cometido con Jormungandr. Intentaron controlarlo en lugar de eliminarlo, y esa decisión les costaría el Ragnarök. Fenrir, el gran lobo hijo de Loki y Angrboda, fue criado en el propio Asgard porque los dioses preferían tenerlo a la vista mientras era pequeño. Crecía tan rápido que pronto solo Tyr, el dios de la guerra y la justicia, se atrevía a acercarse a alimentarlo. Intentaron encadenarlo 2 veces con cadenas normales que Fenrir rompió sin esfuerzo. Para la tercera vez, los dioses encargaron a los enanos de Svartalfheim la creación de Gleipnir, una cadena fabricada con materiales imposibles. El sonido de los pasos de un gato, la barba de una mujer, las raíces de una montaña, los tendones de un oso, el aliento de un pez y la saliva de un pájaro. Por eso esas cosas no existen en el mundo. Gleipnir era blanda como seda y más delgada que un hilo, pero absolutamente irrompible. Fenrir la miró con sospecha y aceptó probársela solo con una condición. Uno de los dioses metería su mano en su boca como garantía de buena fe. Ningún dios aceptó excepto Tyr, que metió su mano derecha entre los dientes del lobo. Fenrir fue encadenado, descubrió que no podía romper Gleipnir y Tyr perdió la mano. Los dioses lo confinaron bajo tierra, con una espada cruzada en su boca, manteniéndola abierta, quijada inferior tocando el suelo y la superior apuntando al cielo, en esa posición de espera eterna. Cuando llegue el Ragnarök, Fenrir se liberará y se tragará a Odín entero, el padre de todos los dioses, el que sacrificó un ojo por la sabiduría y se colgó de Yggdrasil 9 días para dominar las runas, desaparecerá completamente en su garganta. Britra. Britra no era simplemente un monstruo que causaba destrucción. Era la razón por la que el mundo no funcionaba. En la cosmología védica, era una serpiente o dragón cósmico, un asura de la sequía y el bloqueo, que había atrapado todas las aguas del mundo dentro de su propio cuerpo, causando una sequía de dimensiones catastróficas que amenazaba con extinguir toda vida. Sin agua, sin ríos, sin lluvia, la creación se detenía. El Rig Veda, compuesto aproximadamente entre los siglos XV y II antes de Cristo, dedica numerosos himnos al conflicto entre Indra, el rey de los dioses védicos, y Britra, y la descripción del poder de la serpiente no deja dudas. Indra fue a enfrentarlo y fue derrotado en el primer encuentro. Britra lo golpeó con tal fuerza que Indra salió expulsado por la boca de la serpiente, el dios más poderoso del panteón tirado en el suelo por una criatura que nadie sabía cómo matar. La solución no vino de la fuerza divina, sino del sacrificio. El sabio Dadichi entregó su propio cuerpo para que sus huesos pudieran usarse como material para el Vajra, el arma de rayo definitiva de Indra. Sin ese sacrificio específico, sin esos huesos particulares, ningún dios disponía de los medios para terminar con Britra. Cuando Indra finalmente lo mató, las aguas liberadas inundaron el mundo en la lluvia primordial que permitió que la vida continuara. Britra era, en el sentido más literal, la razón por la que el universo necesitaba ser rescatado. Charybdis. Charybdis es el tipo de amenaza que hace que la estrategia sea inútil, porque no tiene mente que puedas engañar, no tiene cuerpo al que puedas herir y no tiene motivación que puedas negociar. Homero la describe en el canto 12 de la Odisea, no como un ser con forma definida, sino como un remolino de proporciones catastróficas ubicado en el estrecho de Messina, el canal de aproximadamente 3 kilómetros que separa Sicilia del continente italiano. 3 veces al día, Charybdis tragaba todo el mar a su alrededor, y 3 veces lo escupía de vuelta, creando corrientes que hundían barcos enteros sin esfuerzo y sin intención. No quería destruir nada, simplemente lo hacía. Cuando Odiseo tuvo que navegar por el estrecho, Circe le presentó la elección con claridad brutal. Al un lado estaba Escila, que devoraría exactamente 6 marineros. Al otro estaba Charybdis, que si atrapaba el barco mataría a todos sin excepción. Odiseo eligió Escila y perdió 6 hombres.
En su segundo paso, sobrevivió aferrándose durante horas a una higuera sobre el remolino, esperando el momento en que Charibdis escupiera los restos del barco para poder escapar. Poseidón, el dios que domina todos los mares, no ejercía control sobre ella. En algunas versiones era su propia hija, lo que significa que el señor del océano tenía en su propia descendencia una fuerza que podía destruir cualquier cosa en el mar sin que él pudiera intervenir. Nidhogg. Nidhogg no ataca, no amenaza, no declara guerra. Simplemente roe, metódicamente, sin prisa y sin pausa, la raíz más profunda de Yggdrasil, el árbol cósmico que sostiene los 9 mundos de la cosmología nórdica. Lo lleva haciendo desde antes de que comenzara la historia de los dioses y lo seguirá haciendo hasta el Ragnarök y más allá. Y esa paciencia sin límite es exactamente lo que lo convierte en una de las amenazas más terroríficas de cualquier tradición mitológica. Los dioses lo saben. No pueden matarlo. La única razón por la que todos los mundos siguen existiendo es que Yggdrasil se regenera continuamente, alimentado por el pozo de Urd, donde las Nornas tejen el destino, pero es una carrera que los dioses están perdiendo en cámara lenta desde el principio. Los poemas Völuspá y Grimnismal de la Edda poética describen a Nidhogg en su hábitat de Niflheim, el reino de la niebla y el frío, rodeado de serpientes menores mientras él se concentra en la raíz principal. También se alimenta de los cadáveres de los peores criminales que llegan a Nastrond, la costa de los muertos en el inframundo, y que él devora eternamente. Es simultáneamente la amenaza existencial del cosmos y el ejecutor de la justicia más brutal. Cuando el Ragnarök llegue y termine, cuando los dioses hayan caído y el mundo haya emergido de nuevo en una nueva creación, Nidhogg aparecerá volando sobre el horizonte con cadáveres en sus alas. No fue destruido, no fue vencido, sigue siendo Yamata no Orochi. Yamata no Orochi no es una serpiente, es un paisaje. El Kojiki, el texto más antiguo de la historia japonesa compilado en el año 712 después de Cristo, lo describe con 8 cabezas y 8 colas. Un cuerpo tan largo que cubría simultáneamente 8 valles y 8 colinas. Y en su lomo crecían pinos y cipreses como si su espalda fuera terreno en lugar de piel de animal. Sus ojos brillaban rojos como las flores de cerezo de invierno. Durante 8 años consecutivos, la serpiente había llegado puntualmente a devorar a las hijas de los dioses Ashinazuchi y Tenazuchi. Cuando el dios Susanoo llegó, la pareja lloraba porque ya habían perdido 7 hijas y la octava, Kushinada-hime, era la siguiente. Susanoo, hermano de la diosa del sol Amaterasu y recién expulsado del Takamagahara, propuso un trato. Mataría a la serpiente a cambio de Kushinada-hime como esposa. El plan no involucró fuerza directa, sino saque preparado en 8 barriles enormes, uno para cada cabeza. Yamata no Orochi bebió las 8 cabezas en sus 8 barriles, y cuando el monstruo se durmió embriagado, Susanoo lo cortó en pedazos. Al llegar a una de las colas, su espada chocó contra algo tan duro que el metal se astilló, y al abrirla encontró dentro una hoja que no había sido forjada por ningún artesano. La espada Kusanagi no Tsurugi, una de las 3 insignias imperiales del Japón que, según la tradición, sigue guardada en el santuario de Atsuta en Nagoya hasta hoy, nunca exhibida públicamente. La serpiente que aterrorizó durante casi una década llevaba dentro de sí misma uno de los objetos más sagrados de la historia japonesa, Su. Su era una criatura divina que servía a los dioses, lo que hace lo que hizo considerablemente más perturbador que si hubiera sido un monstruo externo. Mientras Enlil, el dios supremo del panteón sumerio, se bañaba, Su robó las tablillas del destino directamente de su presencia, y con ese acto cambió el equilibrio de poder de todo el cosmos en un instante. Las tablillas del destino no eran un artefacto valioso ni un símbolo de autoridad, eran el mecanismo operativo del universo. Quien las poseía controlaba el destino de dioses y humanos, podía reescribir lo que iba a ocurrir en tiempo real. El poema de Ansu, conservado en tablillas cuneiformes acadias, datadas aproximadamente en los siglos XIV y XIII a.C., detalla lo que siguió. Las flechas disparadas contra Su volvían a sus carcajes porque él reescribía el destino de cada una en el instante del disparo. No podías herirlo porque el daño simplemente dejaba de haber ocurrido. Enlil convocó a los grandes dioses para encontrar a alguien dispuesto a recuperar las tablillas, y el texto preserva algo revelador: el silencio.
Adad rechazó. Shara rechazó. Los dioses más poderosos del panteón no querían enfrentarse a Su. Fue finalmente Ninurta, el dios de la guerra, siguiendo el consejo de la diosa Ea, quien encontró la solución. Atacar las alas y plumas de Su, las partes que no habían sido protegidas por el poder de las tablillas. El águila leonada de dimensiones cósmicas, cuyo grito generaba tormentas e inundaciones, fue derrotada no por fuerza, sino por un punto ciego en su propia invulnerabilidad. Crom-Cruach. Crom-Cruach no aterrorizaba a los dioses de su panteón de la misma manera que los monstruos cósmicos de otras tradiciones, pero lo que hizo con la humanidad irlandesa fue en cierta forma más perturbador. Convirtió el sacrificio de los propios hijos en la única economía viable. Según las fuentes medievales irlandesas, incluyendo el Dinsenchas y el Lebor Gabála Eren, textos compilados a partir del siglo XI que preservan tradiciones orales más antiguas, con el inevitable filtro cristiano, Crom-Cruach era la divinidad suprema de la Irlanda precristiana, venerada por encima de los propios Tuatha de Danann. Su demanda era fija. En cada Samhain, el 1 de noviembre, el rey de Irlanda debía entregarle al primer hijo nacido de cada familia del reino. A cambio, Crom garantizaba cosechas abundantes, ganado sano y ausencia de enfermedad. Era un contrato terrible con términos perfectamente claros. El lugar de culto estaba en la llanura de Mogeslecht, en el actual condado de Cavan, donde su ídolo principal estaba recubierto de oro y rodeado de 12 figuras de piedra en círculo. Los adoradores se prosternaban ante él golpeando sus frentes contra el suelo hasta sangrar, de donde algunos derivan el nombre El Agachado. La hagiografía medieval relata que San Patricio destruyó el ídolo en el siglo, golpeándolo con su bastón hasta que se hundió en la tierra, aunque los 12 de piedra permanecieron. Vale señalar que la arqueología no ha confirmado el culto de sacrificio de primogénitos, tal como las fuentes escritas lo describen, y algunos historiadores modernos sugieren que los monjes medievales pudieron haber construido o exagerado ciertos aspectos para dramatizar la conversión de Irlanda. Bakunawa. Bakunawa no destruyó el mundo, solo lo dejó permanentemente incompleto. En la mitología de los pueblos Visaya y otras culturas del archipiélago filipino, preservada en tradición oral y en documentos coloniales españoles de los siglos XVI y XVII, el mundo original tenía 7 lunas en el cielo, no una. Bakunawa era una serpiente marina de dimensiones cósmicas que, fascinada hasta la obsesión por la belleza de esas lunas, comenzó a devorarlas una por una. Los dioses intentaron detenerla y fracasaron. Se tragó 6 de las 7, y cuando fue por la 7ª fueron los humanos quienes la salvaron. Comenzaron a hacer ruido, a tocar instrumentos, a gritar y golpear ollas. Y esa distracción fue suficiente para que la serpiente se sumergiera de nuevo sin completar su colección. Por eso hay una sola luna en el cielo. Bakunawa nunca fue derrotada, nunca encadenada ni destruida, simplemente fue distraída. Y esa distracción se convirtió en práctica cultural. Durante los eclipses lunares, cuando la luna desaparece brevemente, la tradición enseñaba que Bakunawa había vuelto a intentarlo, y las comunidades hacían ruido para proteger la última luna que les quedaba. Su motivación no era la maldad ni el hambre, sino algo parecido al amor devorador, la incapacidad de poseer la belleza de otra manera que no fuera consumiéndola. Sus ojos eran blancos como 2 lunas llenas y su lengua roja como el fuego de un volcán. Y cuando se movía en el océano, generaba marejadas que alteraban costas enteras. Los dioses del panteón filipino no pudieron detenerla. Lo lograron los humanos con ruido. Nehebkau. Nehebkau es más antigua que la mayoría de los dioses egipcios, porque emergió del Nun, las aguas primordiales del caos que existían antes de la creación, lo que la sitúa en una categoría diferente a casi cualquier otra criatura en cualquier tradición mitológica. Su nombre se traduce aproximadamente como el que reúne a los Kas, una referencia a las almas o fuerzas vitales en la teología egipcia, y esa sola descripción sugiere una entidad con poder sobre algo más fundamental que la vida física. Los textos de las pirámides, la colección religiosa más antigua del mundo conocida, inscrita en las paredes de las pirámides de la dinastía Pin y del Imperio Antiguo Egipcio, aproximadamente entre los siglos Minti y Mintoetuesi a.C., contienen conjuros específicos para proteger al faraón de Nehebkau. No era una amenaza abstracta. Los sacerdotes egipcios consideraban necesario incluir protección contra ella
en los textos que garantizaban la supervivencia del gobernante divino en el más allá. Ra la sometió, pisándole la cabeza en el momento de la creación, según algunas versiones del mito, pero esa sumisión era evidentemente precaria, y la persistencia de los conjuros de protección en los textos funerarios más importantes de la civilización sugiere que nunca fue completa. Con el tiempo, los egipcios hicieron lo que frecuentemente hacían con las fuerzas más peligrosas que no podían destruir. La incorporaron al panteón como protectora. Neheb-Kau pasó a ser guardiana de los faraones y defensora de Ra durante su viaje nocturno, esencialmente reclutada como aliada porque era demasiado peligrosa como enemiga. Su transición de amenaza primordial a protectora oficial del orden cósmico es en sí misma el reconocimiento más claro de lo que era, algo que los dioses egipcios nunca pudieron vencer del todo y decidieron, sabiamente, tener de su lado. Si quieres ver más, haz clic en el video en pantalla ahora